Buenas tardes con todos los asistentes. Bienvenidos al proyecto de Hermano Mayor de la Sociedad Científica Médica de la Universidad Continental. Vamos a hablar el día de hoy sobre enfermedad de membrana hialina. Tenemos que recordar que este es un proyecto elaborado de universitarios para universitarios. Bueno, la enfermedad de membrana hialina es una patología caracterizada por un cuadro de dificultad respiratoria que es característico de un recién nacido prematuro y es secundaria a la deficiencia de un factor tensoactivo, en ausencia de una malformación congénita, como puede ser hipoplasia pulmonar, hernia diafragmática u otros. Para entender un poco sobre esta patología, tenemos que saber la anatomía del pulmón. Como sabemos, el pulmón tiene forma triangular y está compuesta de tres caras: una cara basal o diafragmática, una cara lateral o costal y una cara a ambos lados de los mediastinos. En la etapa fetal y el inicio de la vida extrauterina, el color de los pulmones es de color rosa claro y estos están cubiertos de pleura visceral. Sabemos que el pulmón derecho pesa más que el pulmón izquierdo. Los medios de fijación de los pulmones son los pedículos pulmonares, los ligamentos triangulares de la pleura, el diafragma y la fascia endotorácica. Bueno, el pulmón derecho presenta dos fisuras, una oblicua y una horizontal. Estas dos fisuras van a formar ahora los lóbulos. Y en el pulmón derecho van a ser tres lóbulos: el lóbulo superior, medio e inferior. Y en el pulmón izquierdo vamos a tener una fisura, que es la fisura oblicua. Y esta va a separar a los lóbulos superior e inferior. Tenemos que hablar también sobre la irrigación, y la irrigación de los pulmones, la parte funcional la da la arteria pulmonar, con sus ramas y las 4 venas que lo acompañan. Y también la irrigación nutricia la da la arteria bronquial, que sabemos que es rama de la arteria intercostal posterior. La inervación parasimpática la da el nervio vago y la simpática el ganglio cervical inferior. Vamos a hablar ahora sobre los segmentos pulmonares. En el pulmón derecho tenemos 10 segmentos en total. En el lóbulo superior tenemos 3. Como podemos ver en la imagen, tenemos el lóbulo apical, anterior y posterior. Y en el lóbulo medio, el lóbulo lateral y medial. Mientras que en el lóbulo inferior tenemos el lóbulo superior, el basal anterior, basal medial, basal lateral y basal posterior. Y en el pulmón izquierdo tenemos en el lóbulo superior los lóbulos ápico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. Y en el lóbulo inferior a los lóbulos superior, basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. Bueno, vamos a hablar ahora sobre embriología. Sabemos que el divertículo respiratorio se empieza a desarrollar en la 4ª semana de vida intrauterina. El divertículo respiratorio, por así decirlo, va a crecer de la pared ventral del intestino anterior, detrás del cuarto arco faríngeo. En esta semana va a producir ácido retinoico, que va a estar encargado de dar el aspecto y la localización al divertículo respiratorio. También va a expresar TBX4, que va a dar la forma, diferencia y va a ayudar al crecimiento. El endodermo va a generar el epitelio de la laringe, de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Y el mesodermo visceral va a dar al tejido cartilaginoso, vascular y conectivo de la tráquea y los pulmones. En la 5ª semana, el divertículo respiratorio se va a expandir caudalmente y va a formar las yemas bronquiales primarias, que van a crecer lateralmente, y lateralmente van a estar los canales pericardio-peritoneales, y estos van a ser los primordios de la cavidad pleural. Y también las yemas bronquiales secundarias y terciarias. Las yemas bronquiales van a empezar su diferenciación a
hacia bronquios y ramificaciones ya dentro de los pulmones. Y bueno, en la quinta semana también las yemas bronquiales primarias van a crecer y van a formar los bronquios principales, derecho e izquierdo, y estos van a ser extrapulmonares. También tenemos que saber que las divisiones dicotónicas van a darse de la siguiente forma. 18 van a ser prenatales y 6 van a ser postnatales. Los bronquios segmentarios van a sufrir varias divisiones hasta llegar a ser bronquiolos. Bueno, como ya lo mencioné, las yemas bronquiales van a dar a los bronquios principales y estos van a ser los bronquios de izquierdo. Después, los bronquios principales, estos a los bronquios terciarios, para finalizar en bronquiolos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la maduración de los pulmones, que es demasiado importante para entender esta patología. Consta de cuatro fases. La primera fase es la pseudoglandular, que va desde la semana 16 a la semana 16. La característica de este periodo es que las ramificaciones de los bronquios llegar hasta ser bronquiolos terminales. En total se van a dar 16 ramificaciones y estos van a tener un epitelio cilíndrico ciliado. En el periodo canalicular, que va desde la semana 16 a la semana 26, los bronquiolos terminales van a pasar a ser respiratorios y van a haber de 3 a 6 conductos. En esta etapa va a aparecer la vascularización y va a haber un epitelio púbico ciliado. En la etapa sacular, que se da desde la semana 26 hasta aproximadamente el nacimiento, los bronquiolos respiratorios van a dar a los sacos alveolares, pero estos sacos alveolares van a ser alveolos primitivos aún. Va a haber un epitelio plano y van a aparecer los neumocitos tipo 2 que van a generar surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar hace que se evite el colapso pulmonar y este está compuesto por fosfolípidos y proteínas. Su crecimiento va a iniciar en la semana 22 y su pico se va a dar de la semana 20 a la semana 32. Como sabemos, los neumocitos tipo 2 generan a los neumocitos tipo 1 y estos neumocitos tipo 1 se encargan de la hematosis. En el periodo alveolar, que se da desde la semana 32 hasta los 8 años, los sacos terminales van a terminar dando a los alveolos maduros. A la edad de 8 años, los niños ya van a presentar de 400 a 700 millones de alveolos. Y pues ahora se va a presentar un epitelio plano. Los medios de formación, como ya dijimos hace un momento, el ácido retinoico se encarga del aspecto y de la localización. Está presente cuando se están desarrollando las yemas pulmonares, al igual que el factor de crecimiento transformante, beta al factor fibroblástico 10. Y en las yemas bronquiales y en sus ramificaciones está presente el factor fibroblástico 10 y la proteína morfogenética ósea 4. Y para la tabicación va a estar presente el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Ahora, continuando con la exposición, vamos a hablar un poquito más de los siguientes puntos a tratar. Bueno, a ver, para entender un poquito más sobre lo que es la enfermedad de membrana hialina, tenemos que hablar un poco sobre la fisiología del sistema respiratorio, ¿no? Vamos a tocar en este punto el tema de la tensión superficial, que les voy a explicar en estos cuadros. Un momento, voy a colocar el puntero. Ya, a ver, nosotros sabemos que en el alvéolo, en el momento de su formación, vamos a tener una capa o una película de agua que está entre el epitelio del alvéolo y la parte interna, ¿no? Como podemos verla acá, podemos ver de que acá está la pared alveolar y vamos a tener una película de agua en el interior. Y fuera de esta, acá vamos a tener la presencia de surfactante, ¿no? Ahora, en cuanto a la tensión superficial, ¿cómo actúa esta dentro del pulmón? Como podemos ver acá, podemos ver moléculas de agua, ¿no? Todas estas son moléculas de agua.
Acá tenemos se puede decir, la última capa de moléculas de agua, y acá tendríamos todo lo que es el aire que está ingresando dentro de los alvéolos. Entonces, ¿qué pasa con estas moléculas? Va a haber una fuerza de atracción entre ellas, como pueden ver acá. Se atraen hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, en diagonales, lo cual va a ejercer cierta tensión, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en las moléculas que están en contacto con el aire, las que están más superficiales? Como pueden ver acá, tenemos una molécula que solamente tiene la fuerza de tensión hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, hacia los costados y hacia los lados. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque justo acá es donde actúa el surfactante pulmonar. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos surfactante? Entonces, al haber esta tensión hacia abajo, imaginemos que estas dos moléculas están soportando una gran tensión hacia la parte inferior. Entonces, imaginemos que estas dos moléculas bajan, se colocan hacia los lados de acá. Entonces, ¿qué va a pasar con la capa externa? Vamos a tener solamente las dos que estaban restando, ¿no? Una hacia el lado derecho, una hacia el lado izquierdo. Como estas moléculas están haciendo tensión también hacia los costados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a unir, se van a pegar entonces. Imaginemos que esta se mueve hacia este lado y la otra también se va a mover hacia el centro, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir el área que estaban ocupando estas moléculas. Entonces, básicamente es por esto que se produce el colapso alveolar, que lo vamos a explicar más adelante en el tema de esta enfermedad. Es por eso que es importante recordar esto. También es importante tener un poco de los conocimientos sobre la ley de Laplace, la cual que nos menciona que la presión es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con esto? ¿Qué podemos entender? Acá tenemos un alvéolo de mayor diámetro y tenemos un alvéolo de menor diámetro. Entonces, según la fórmula de Laplace, imaginemos, acá tenemos un alvéolo grande, tenemos que imaginemos que el radio vale 12 y la tensión superficial vamos a ponerle un valor de 3. Entonces, si nosotros desarrollamos la fórmula, vamos a tener de que la presión va a ser igual a 3. ¿Qué ocurre en un alvéolo pequeño? El radio, como ya lo hemos mencionado, es un radio más pequeño. La tensión superficial, vamos a tener un mismo valor, un valor de 3. Desarrollamos la ecuación y ¿qué tenemos? Que la presión nos da un valor de 6, ¿no? Entonces, con esto queda demostrado que la presión en los alvéolos más pequeños es mucho mayor, ¿no? Ahora, en cuanto a surfactante es una mezcla de lípidos y proteínas, sintetizado por los neumocitos tipo 2, almacenado en los cuerpos laminares y es secretado en los alvéolos. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales del surfactante? Vamos a tener de que los fosfolípidos lo conforman en un 80%, los lípidos neutrales en un 8% y las proteínas en un 12%, ¿no? La producción del surfactante comienza a las 24 y 28 semanas. Esto es importante recordarlo porque justamente vamos a ver cómo afecta esto al nivel de los recién nacidos, ¿no? Entonces, se empieza a producir a las 24 y 28 semanas y no es completamente funcional hasta un mínimo de 35 semanas de gestación, ¿no? Algunas bibliografías mencionan 34 semanas. Entonces, ¿qué va a ocurrir durante las 34 o 36 semanas? Que se va a llevar a cabo la síntesis y producción de surfactante por neumocitos maduros tipo 2. Entonces va a producirse ya un surfactante que va a ser efectivo para evitar el colapso alveolar. ¿En qué nos beneficia el surfactante? Entonces podemos ver de que disminuye la tensión alveolar de los alvéolos, estabiliza los alvéolos y bronquios terminales, evita el edema, mejora la compliance y mejora la capacidad residual funcional, ¿no? Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces acá tenemos en un gráfico, podemos esquematizar los alvéolos normales, tienen como pueden ver, una forma esférica, no están colapsados, las paredes están rígidas debido a la presencia del surfactante, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la ausencia del surfactante? Podemos ver que acá empieza a haber problemas de colapso alveolar, ¿no? Lo que nos puede llevar a una telectasia. Entonces, en cuanto ya netamente a la enfermedad de membrana hialina, la incidencia vamos a tener de que hay términos específicos que tenemos que recordarnos. La enfermedad de membrana hialina se produce en prematuros, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces, se produce un 5 a 10% de los recién nacidos prematuros. De estos recién nacidos prematuros, vamos a tener de que un 50% van a presentar en recién nacidos menores a 1500 gramos. Entonces, también vamos a tener los datos de que
de los menores de 28 semanas, vamos a tener un 80 o un 90% de incidencia en estos recién nacidos. Entonces, como les mencionaba, debemos tener presente que la edad gestacional es muy importante para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, la membrana hialina se relaciona inversamente con la edad gestacional y el peso al nacer. Entonces, tenemos por acá, por ejemplo, menores de 28 semanas van a tener una incidencia de 60-80%, ¿no? Una incidencia alta. En cambio, al pasar la edad gestacional a un recién nacido con mayor edad gestacional, vamos a tener de que la incidencia de esta enfermedad no se produce, ¿no? Es menor. Entonces, los factores de riesgo y los factores protectores que vamos a tener para esta enfermedad, principalmente los factores de riesgo, como ya lo mencionaba, la prematuridad, ¿no? También se menciona de que puede ser un paciente de sexo masculino, una madre diabética, un paciente que sufra un recién nacido con asfixia, eritroblastosis fetal, hemorragia materna o también que sea producto de cesárea, ¿no? Y los factores protectores que vamos a tener va a ser el factor sufrimiento intrauterino, administración de corticoides, RCIU, mayor edad gestacional y preeclampsia, ¿no? Tener en cuenta de que los factores protectores generalmente son los que produzcan estrés dentro del recién nacido, ¿no? O bueno, dentro del feto. Cualquier anormalidad que produzca estrés dentro del feto nos va a producir un desarrollo del surfactante y eso también es considerado un factor protector, ¿no? Acá tenemos un poco de la fisiopatología, vamos a tener, como ya lo mencionábamos, un prematuro o con cualquier factor de riesgo que ya lo hemos mencionado, va a haber una disminución del surfactante, un aumento de la tensión alveolar, lo que nos va a producir una telectasia, ¿no? Un colapso, los colapsos alveolares. ¿En qué se va a traducir esto? En una perfusión irregular y una hipoventilación, ¿no? Lo cual nos va a producir una hipoxemia y retención de CO2. Esto lo voy a explicar más adelante. Y vamos a tener la lesión endotelial y epitelial, lo cual nos va a producir las membranas hialinas, lo cual caracteriza el nombre de esta enfermedad. Entonces acá tenemos también un gráfico que nos puede mostrar cómo se produce el tema de la ausencia del surfactante, ¿no? En el gráfico de acá abajo podemos ver de que en presencia del surfactante, el recién nacido, como sabemos, bueno, el nacimiento, los pulmones están llenos de agua. Entonces, ¿qué pasa con el primer llanto o con la primera respiración del bebé? Se dice que queda hasta un 40% del aire inspirado en la primera respiración que queda dentro de los alvéolos. Entonces, eso, el surfactante, ¿qué va a hacer? El surfactante, como está cubriendo acá toda la pared del alvéolo y ya hemos visto de que evita de que se colapse el alvéolo, entonces el aire va a quedar dentro, ¿no? Dentro del alvéolo. Y vamos a ver de que el radio no disminuye, cosa contraria que vamos a ver en un paciente que tenga ausencia de surfactante, ¿no? Como podemos ver, el aire ingresa, aumenta el diámetro, el alvéolo, pero como no hay presencia de surfactante, ¿qué pasa? El alvéolo se colapsa, ¿no? Disminuye el radio y va a producirnos toda la clínica que vamos a mencionar más adelante. Entonces, para hablar un poquito más de la fisiopatología, tenemos que entender los términos que, bueno, algunos de los chicos que ya están en fisiología o fisiopatología ya habrán escuchado el término del efecto Shunt y el efecto del espacio muerto, ¿no? Básicamente lo que vamos a tratar acá es el efecto Shunt. Entonces, ¿qué pasa? Es un bloqueo de la vía aérea prácticamente. Como estábamos hablando de que el alvéolo se colapsa, entonces, ¿qué pasa? El aire no ingresa, ¿no? No vamos a poder perfundir bien. Y acá, bueno, por los capilares alveolares, la sangre va a seguir comunicándose normal, ¿no? Si no tenemos acá una buena difusión, entonces no está ingresando el oxígeno, no está saliendo el CO2, ¿qué va a ocurrir? El paciente empieza a presentar la típica clínica, ¿no? Hipoxemia, empieza a subir la presión de CO2, ¿por qué? Porque no está saliendo el CO2 de los capilares. Entonces, básicamente esto es lo que ocurre en este tipo de pacientes. Otra vez el mismo gráfico que nos explica, como el alvéolo está colapsado, no hay un ingreso del oxígeno, ¿no? Y por lo tanto tampoco no hay salida del dióxido de carbono. Ahora, acá, bueno, para explicarle a algunos chicos que de repente todavía no han llevado fisiología, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a hablar un poquito de los volúmenes pulmonares, ¿no? Acá tenemos, este gráfico asemeja una respiración normal de las personas, ¿no?
Nosotros cuando estamos en condiciones normales podemos empezar a ver una inspiración, una expiración, una inspiración, una expiración, normalmente, ¿no? Cuando nosotros ingresamos aire a nuestros pulmones, hacemos una inspiración formada, una inspiración forzada. ¿Qué ocurre? Vamos a extender prácticamente la máxima capacidad de los pulmones, ¿no? Entonces acá hago una inspiración profunda, sube y después exhalo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar a esta capacidad que ingresa? Se va a llamar el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Ahora, la respiración normal, este volumen tiene el nombre de volumen normal o volumen tidal, o también lo pueden llamar como volumen corriente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, cuando nosotros ya hemos hecho una inspiración forzada, cuando queremos hacer una expiración forzada, cuando queremos botar todo el aire prácticamente que tenemos en los pulmones, hacemos una expiración forzada igual. Acá tenemos una expiración forzada, y ¿cuál es el nombre de este volumen? Es el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos el volumen de reserva inspiratoria con el volumen corriente o el volumen tidal, y también el volumen de reserva expiratoria, vamos a tener la capacidad vital, ¿no? Ahora, otro dato también que tenemos que tener en cuenta, que es el volumen residual. Si nosotros sabemos de que nuestros pulmones no se pueden quedar sin aire, en los alvéolos también debe haber aire, a pesar de que nosotros exhalemos lo más que podamos. Dentro de los pulmones siempre queda aire, lo que consideramos como espacio muerto, ¿no? Entonces, ese volumen residual que nunca vamos a poder expirar, lo encontramos acá. Entonces, si nosotros sumamos igual el volumen de reserva expiratoria que tenemos acá más el volumen residual, vamos a tener la capacidad de residuo funcional. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque es justamente acá que esta capacidad residual funcional en la enfermedad de membrana hialina la vamos a tener disminuida. Otra vez hablando de la fisiopatología, como ya les mencioné, el déficit de surfactante va a elevar la tensión superficial, eh, va a disminuir la capacidad residual funcional, se va a producir atelectasias, alteración en la ventilación perfusión, como ya les mencioné, shunt, nos produce una hipoxemia y una acidosis metabólica, ¿no? Y una vasoconstricción pulmonar, que básicamente nos va a producir todo lo de la clínica. Esto es lo mismo. Recordarles acá, como ya les mencioné, que se va a tener una elevación del CO2 y una disminución del oxígeno, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener una disminución del pH. El medio se va a hacer más ácido. Acá, como les mencionaba, para algunos chicos que de repente no han llevado alguno de los cursos en los que se toca esto, el oxígeno está disminuyendo, y hay que recordar que el CO2, que el dióxido de carbono, es ácido, ¿no? Entonces, cada vez que se incremente el CO2, vamos a estar en un medio ácido. ¿Y esto cómo se traduce? En la disminución del pH. Como podemos ver acá, mientras el pH se acerque más al cero, va a ser ácido. Si es que se incrementa y aumenta el pH, va a ser alcalino. Entonces, en este caso, como tenemos el CO2 que es ácido, se incrementa, pues vamos a ver de que el pH disminuye y se va a producir la acidosis, ¿no? Ahora, hablando ya básicamente de la clínica, vamos a tener de que la enfermedad de membrana hialina resulta principalmente de la función pulmonar anormal y la hipoxemia, ¿no? Si no se trata, la enfermedad de membrana hialina empeora progresivamente durante las primeras 48 horas de vida, ¿no? ¿Qué es lo que va a presentar nuestro paciente si es que nace con este tipo de problemas? Vamos a empezar a ver toda la clínica de una dificultad respiratoria, ¿no? Vamos a tener taquipnea, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, un quejido expiratorio que se puede ver generalmente por la glotis parcialmente cerrada, ¿no? Y la cianosis, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta un dato importante que de repente también nos puede venir en algún examen, que esta patología es refractaria parcialmente a la administración de oxígeno. Entonces nosotros le colocamos oxígeno y vamos a ver que no mejora nuestro paciente, ¿no? Que caso contrario, con una taquipnea transitoria del recién nacido, que nosotros le colocamos oxígeno y tiene una mejoría importante. Entonces, acá tenemos algunos de los signos que les he mencionado. Acá tenemos, por ejemplo, el aleteo nasal. Podemos ver cómo las fosas nasales se abren para que pueda haber el ingreso mayor de oxígeno, ¿no? Después vamos a tener acá en la imagen los tirajes intercostales. Vemos cómo la musculatura accesoria está tratando de ayudar a este niño de que pueda ingresar más oxígeno, ¿no? Para que se pueda oxigenar. Acá podemos tener
Acá podemos evidenciar la retracción sifoidea, que vemos deprimido prácticamente la parte final del sifoides, y también la cianosis, ¿no? Si pueden evidenciar, acá podemos ver un niño que tiene ya una coloración azulada en los miembros, ¿no? Ahora, para hablar de dificultad respiratoria, tenemos la escala de Silverman-Anderson, ¿no? Que eso ya lo van a ver básicamente en clínica, en pediatría, para evaluar en cuánto está la dificultad respiratoria, ¿no? Si es que tenemos una leve, moderada o severa, ¿no? Podemos ver acá cuáles son los parámetros que se evidencian. Por ejemplo, acá tenemos la disociación tóraco-abdominal, grado 0, grado 1 y grado 2, ¿no? Generalmente se les asigna un punto al grado 0, 0 puntos, grado 1, 1 punto y grado 2, 2 puntos, ¿no? Y acá podemos ver más sobre esta herramienta que nos va a poder determinar cómo está viendo nuestro paciente, ¿no? En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a tener? Los ruidos respiratorios auscultados van a disminuir, ¿no? Por el mismo hecho del colapso alveolar. También se pueden auscultar crepitantes basales en las bases de los pulmones y pueden estar pálidos y con pulsos periféricos disminuidos. Ahora, la historia natural de la enfermedad de membrana hialina se va a modificar por la administración del surfactante exógeno. Como hemos visto, esta es una patología principalmente por deficiencia de surfactante, ¿no? Entonces, nosotros le administramos el surfactante exógeno, entonces vamos a mejorar drásticamente la función pulmonar y se va a cortar el curso clínico. Nos menciona que también el uso de ventilación a presión positiva es también de ayuda para este tipo de pacientes, ¿no? Como les mencionaba, o sea, los alvéolos están colapsados, entonces necesitamos una gran presión en el ingreso del oxígeno para que estos alvéolos puedan estar abiertos, ¿no? En cuanto a los exámenes auxiliares, también tener en cuenta de que la característica en las placas que vamos a ver es la apariencia difusa reticulogranular de vidrio esmerilado, ¿no? Y también la presencia de broncodramas aéreos. Como podemos ver acá en la imagen, este es un mismo paciente, ¿no? Podemos ver un pulmón prácticamente, si es que lo pueden ver, se ve como un patrón moteado, ¿no? Como se menciona, como vidrio esmerilado, son como puntitos, si lo pueden evidenciar. Ahora, este es el mismo paciente después de haber sido administrado surfactante pulmonar, ¿no? Como pueden ver, se tiene una mejoría importante, ¿no? El pulmón ya empieza a mejorar poco a poco y más que nada la ventilación es la que mejora, ¿no? Este es el mismo gráfico como les mencionaba para que lo puedan evidenciar. Los exámenes de laboratorio que se realizan, bueno, esto está en la literatura, pero acá no se realiza mucho por el tema de costos y porque se utilizan otros medios diagnósticos, ¿no? Pero es importante saberlos, el test de Clemens, el índice de lecitina esfingomielina y el fosfatidilglicerol. En cuanto a lo que se menciona más es a la segunda prueba, ¿no? A partir de la semana 25 de gestación se inicia en forma progresiva la producción de lecitina en el pulmón fetal, seguido de un aumento progresivo de otros fosfolípidos entre las 32 y 37 semanas. Entonces la lecitina va a ir aumentando progresivamente, ¿no? En cambio, la esfingomielina va a mantener un valor constante durante toda la gestación. Es por eso que se utiliza el índice de lecitina esfingomielina como predictor de madurez pulmonar, ¿no? Si es que tenemos acá les voy a mencionar, es que tenemos el índice de lecitina esfingomielina mayor a 2, generalmente es la probabilidad de que se pueda producir una enfermedad de membrana hialina es de menos de 0.5%, ¿no? En cambio, si tenemos un valor menor de 2, ya tenemos prácticamente un riesgo incrementado, ¿no? Prácticamente total para poder presentar la, la enfermedad. Y los otros marcadores, ¿no? Ahora, en el análisis de gases arteriales, bueno, se saca un ADA y vamos a evidenciar lo que ya les mencionaba, ¿no? Disminución del oxígeno, la presión arterial de oxígeno va a estar disminuido, lo que se traduce en una hipoxemia, y la presión de CO2 va a estar elevado, ¿no? Va a incrementarse poco a poco y lo vamos a evidenciar también en el ADA, ¿no? El diagnóstico diferencial que vamos a tener de esta patología, como les mencionaba, la taquicardia transitoria de recién nacido, que generalmente, bueno, con fines de preguntas, la enfermedad de membrana hialina básicamente
se presenta en pacientes menores de 34 semanas, ¿no? En cambio, la taquímedes del transitorio recién nacido, esa es en bebés a término. Entonces, por ese lado podemos diferenciarlo. También hay mucho tema en la clínica que nos puede hacer diferenciar de esta patología, ¿no? Que generalmente es la que más se pregunta entre estas dos, y también el síndrome de aspiración meconial. También se puede, como diagnóstico diferencial, podemos tener una neumonía bacteriana, un neumotórax que podría ser producido también por la ventilación, si es que nuestra paciente lleva ventilación mecánica, o por el mismo barotrauma, ¿no? Y cualquier cardiopatía congénita también nos podría asimilar este cuadro. El manejo inicial que vamos a utilizar, como ya les mencionaba, vamos a utilizar el CPAP, que es la máscara de presión positiva continua en las vías respiratorias. Después vamos a sacar una placa de tórax para poder evidenciar de qué cuadro nos estamos guiando, ¿no? Porque la placa de tórax también nos va a ayudar mucho para el diagnóstico diferencial de otras patologías. El AGA, como ya les mencionaba, un hemograma completo y un hemocultivo para ver si es que de repente nuestro paciente esté presentando algún problema infeccioso, ¿no? Como les mencionaba, la ventilación asistida a través de CPAP o la intubación en ventilación mecánica puede ser necesaria para los bebés con insuficiencia respiratoria, ¿no? En bebés que no están mejorando con el manejo. Tenemos que manejar apropiadamente los fluidos y los metabolitos, y también la provisión de un ambiente térmico neutro, ¿no? La administración de antibióticos si hay dificultad respiratoria de transición o progresiva, o si hay factores de riesgo para sepsis, ¿no? Ahora, el manejo específico de la enfermedad de membrana hialina, básicamente tenemos la administración de corticoides prenatales, que lo vamos a hablar en un momento, la provisión de presión positiva en la vía aérea para prevenir la telectasia, como les mencionaba, el CPAP, y la terapia con surfactante exógeno, ¿no? En cuanto a los corticoides prenatales, ¿por qué son importantes? Bueno, generalmente tenemos que administrarlo en mujeres embarazadas de 24 a 34 semanas, debido a que tengan un riesgo de parto prematuro objetivo, ¿no? No se utiliza como profilaxis, pero por eso es que en una paciente gestante que sí tiene alto riesgo de un parto prematuro, se debe administrar los corticoides prenatales, ¿no? Va a mejorar la arquitectura pulmonar fetal y la bioquímica con una mayor síntesis y liberación de surfactante, lo que resulta en una mejor función pulmonar y neonatal, ¿no? Bueno, de 34 a 37 semanas, según la evidencia científica, no hay modificación en el riesgo si es que se administra o no corticoides, ¿no? Pero como ya les mencionaba, como sabemos por todo el tema de la fisiología, de la embriología, a partir de las 34 semanas ya el recién nacido ya está empezando a presentar surfactante ya efectivo, ¿no? Entonces ya no sería necesario tener que aplicar el surfactante a partir de las 34 semanas. Ahora, para el tratamiento, los corticoides que nosotros manejamos, siempre hablamos de betametasona y dexametasona, ¿no? Betametasona se da una dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, se van a dar dos dosis. Entonces nosotros tenemos a nuestro paciente, le vamos a dar dos dosis separadas 24 horas, y cualquier decisión que nosotros tomemos, si es que vamos a inducir al parto, si es que el paciente va a pasar a cesárea, o la decisión que se tome en el ambiente ya de obstetricia, tiene que ser 24 horas pasada la segunda dosis. Y también la dexametasona, de la misma forma, se da 6 miligramos intramuscular cada 12 horas y se van a dar 4 dosis. Igual, las decisiones que tomemos, 24 horas pasada la última dosis de corticoides. Lo mismo que les mencionaba, el uso de surfactante nos evita todos estos problemas, es por eso que es un pilar para el tratamiento de esto, ¿no? En cuanto al surfactante, acá tenemos los surfactantes existentes que se utilizan acá, bueno, en Huancayo, en nuestros hospitales, lo que utilizamos es el Survanta, ¿no? A una dosis de 100 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Entonces, ahora, el tema de la administración del surfactante es un poquito controversial, ¿no? A ver, han habido estudios, ahora se habla del Insure y del LISA, ¿no? El Insure, básicamente de qué trata, como pueden ver acá, es intubate, surfactante, extubate. Entonces se intuba al paciente, se le administra el surfactante y se lo extuba. Entonces, esta es la manera en la que se estaba desarrollando, en la manera en que se estaba administrando el surfactante
pulmonar, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Entonces, es un método invasivo. Entonces, actualmente también se está desarrollando y lo están utilizando la técnica LISA, ¿no? Que es la administración es menos invasiva, no se tiene que sedar al paciente, entonces se coloca con una sonda orofaringia, se coloca el surfactante, entonces resulta menos invasivo, ¿no? Acá, como les mencionaba, las diferencias de repente en cuanto al Insure y el LISA, que mencionan, existe daño inducido por el respirador, peor distribución del surfactante y posible dificultad para la extubación precoz, ¿no? En el tema del Insure. Y el ISA mantiene ventilación no invasiva, permite respiración espontánea y, como le mencionaba, o sea, es una técnica que ya está en tendencia a tratar de manejarlo más porque es menos invasiva. En cuanto al pronóstico para nuestros pacientes que vamos a tener, de que depende en gran medida del peso al nacer y la edad gestacional, como les mencionaba, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos acá en el cuadro el peso al nacer, tenemos de que a ver, ¿cuáles son las complicaciones para un paciente que presente enfermedad de membrana hialina? Principalmente las dos complicaciones que se nos puede presentar es la displasia broncopulmonar y la retinopatía prematuro, ¿no? Esto generalmente se produce por la administración de oxígeno que le vamos a dar. Es necesario administrar oxígeno en volúmenes altos, a presión elevada, como le hemos mencionado en el tratamiento de estos pacientes, y nos pueden ayudar a aliviar el cuadro, pero también nos puede traer otras complicaciones, ¿no? Entonces, básicamente este cuadro nos habla de eso, ¿no? Con un paciente con peso menor de 500 gramos, muy, muy, muy bajo, entonces el riesgo de que se pueda producir la retinopatía y el riesgo de displasia broncopulmonar es muy elevado, ¿no? En cambio, de 1000 a 1500 existe el riesgo, pero es más bajo, ¿no? Y prácticamente nulo en pacientes con mayor peso a esto, ¿no? Y mayor edad gestacional. Entonces, eso sería todo en cuanto a lo que les estábamos mencionando sobre enfermedad de membrana hialina. Muchas gracias por su atención y por su presencia. Gracias, chicos, a todos, gracias por su presencia y bueno, un abrazo, ¿no? Cuídense.